En el verano de 1776, un joven abogado virginiano de 33 años se sentó en una habitación alquilada en Filadelfia para redactar uno de los documentos más influyentes de la historia occidental. Thomas Jefferson, delegado del Segundo Congreso Continental, había recibido el encargo de articular los principios que justificarían la separación de las 13 colonias del Imperio Británico. Las palabras que emergieron de su pluma resonarían a través de los siglos. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas palabras, que se convertirían en el fundamento filosófico de la democracia estadounidense y en inspiración para movimientos de liberación en todo el mundo, fueron escritas por un hombre que en ese mismo momento era propietario de más de 180 seres humanos esclavizados. Esta contradicción fundamental, el autor de La Libertad Americana como esclavista, definiría no solo la vida de Jefferson, sino la tensión moral irresuelta en el corazón de la República que ayudó a fundar. Thomas Jefferson nació el 13 de abril de 1743 en Shadwell, Virginia, en el seno de una familia de la élite terrateniente colonial. Su padre, Peter Jefferson, era un próspero plantador y agrimensor. Su madre, Jane Randolph, pertenecía a una de las familias más distinguidas de Virginia. Desde su nacimiento, Jefferson fue heredero de tierras, riqueza y, crucialmente, de seres humanos esclavizados. A los 21 años, tras la muerte de su padre, heredó aproximadamente 5.000 acres de tierra y 30 personas esclavizadas. Este patrimonio humano crecería constantemente a lo largo de su vida hasta superar las 600 personas. La Virginia colonial, en la que Jefferson creció, era una sociedad construida sobre el trabajo forzado de africanos esclavizados y sus descendientes. El tabaco, cultivo que había hecho próspera a la colonia, requería mano de obra intensiva, y los plantadores virginianos habían encontrado en la esclavitud africana la solución a sus necesidades laborales. Para mediados del siglo XVIII, los esclavizados constituían aproximadamente el 40% de la población de Virginia. La economía, la política y la estructura social entera de la colonia dependían de esta institución. El sistema esclavista virginiano estaba respaldado por un elaborado código legal que definía a los africanos y sus descendientes como propiedad, no como personas. Las leyes coloniales establecían que el estatus de esclavitud se heredaba por línea materna. Los hijos de mujeres esclavizadas nacían esclavizados, independientemente de quién fuera su padre. Esta disposición legal, conocida como partus sequitur ventrem, tendría consecuencias directas en la historia que nos ocupa. Jefferson recibió una educación extraordinaria para su época. Estudió en el Leeds College of William and Mary, donde se empapó de la filosofía de la Ilustración, los clásicos griegos y romanos, y el pensamiento político de John Locke. Aprendió varios idiomas, desarrolló intereses en arquitectura, ciencia, música y literatura, y se formó como abogado. Era, en todos los sentidos, un hijo de la Ilustración, comprometido intelectualmente con los principios de razón, libertad y derechos naturales. Sin embargo, esta formación ilustrada coexistía con una realidad cotidiana en la que Jefferson era amo absoluto de cientos de seres humanos. Los esclavizados que trabajaban en sus plantaciones, que construyeron su amada Monticello, que cultivaban sus campos y servían en su casa, no eran para él ciudadanos de la República de la Razón, sino propiedad que podía ser comprada, vendida, hipotecada y heredada. La carrera pública de un estadista. La carrera política de Jefferson fue,
extraordinaria. Sirvió en la legislatura de Virginia, fue gobernador del estado durante la Guerra de Independencia, ministro plenipotenciario en Francia, primer secretario de Estado bajo George Washington, vicepresidente bajo John Adams y finalmente tercer presidente de los Estados Unidos durante 2 mandatos, de 1801 a 1809. En cada uno de estos cargos, Jefferson dejó una marca indeleble. Como gobernador de Virginia, propuso reformas al Código Legal del Estado, incluyendo estatutos sobre libertad religiosa que influirían en la primera enmienda de la Constitución. Como ministro en Francia, negoció tratados comerciales y observó de cerca los primeros años de la Revolución Francesa. Como secretario de Estado, estableció los fundamentos de la política exterior estadounidense. Como presidente, duplicó el tamaño del país con la compra de Luisiana y envió la expedición de Lewis y Clark a explorar el oeste. Jefferson era además un intelectual público de primera magnitud. Sus Notas sobre el Estado de Virginia, publicadas en 1785, constituían un tratado enciclopédico sobre la geografía, la economía, la política y la sociedad de su estado natal. En esta obra, Jefferson expresó opiniones ambivalentes sobre la esclavitud, que revelan las contradicciones de su pensamiento. Por un lado, condenaba la institución como moralmente corrupta y políticamente peligrosa, advirtiendo que el comercio entre amo y esclavo era un ejercicio perpetuo de las pasiones más turbulentas, el despotismo más implacable por una parte y la sumisión más degradante por la otra. Por otro lado, expresaba teorías pseudocientíficas sobre la supuesta inferioridad de los africanos que revelan los límites de su ilustración. La imagen pública de Jefferson era la de un filósofo estadista, un aristócrata republicano que había sacrificado los placeres de la vida privada por el servicio público, un hombre de ciencia y letras que también era hombre de acción. Monticello, la mansión que diseñó y construyó en una colina con vista a Charlottesville, Virginia, era el símbolo físico de sus aspiraciones. Una villa neoclásica, inspirada en la arquitectura de Palladio, llena de ingenios mecánicos, rodeada de jardines diseñados según principios ilustrados, un templo a la razón en el Nuevo Mundo. Lo que esta imagen cuidadosamente cultivada ocultaba era que Monticello funcionaba gracias al trabajo de aproximadamente 130 personas esclavizadas en cualquier momento dado, que los elegantes muebles y obras de arte habían sido posibles gracias a la venta de seres humanos, que los jardines ilustrados eran cultivados por personas que no tenían derecho a los frutos de su trabajo, y que en los corredores de aquella mansión neoclásica vivía una mujer cuya historia permanecería oculta durante 2 siglos. El sistema esclavista en Virginia. Para comprender la historia de Sally Hemings y Thomas Jefferson, es necesario examinar con mayor detenimiento el sistema de esclavitud que estructuraba cada aspecto de la vida en Virginia colonial y poscolonial. Este sistema no era simplemente una institución económica, era un orden social total que definía las relaciones entre razas, clases y géneros, que otorgaba poder absoluto a los amos blancos y negaba cualquier derecho a las personas esclavizadas. Las leyes de Virginia establecían que los esclavizados eran propiedad personal, equivalentes legalmente al ganado o a los muebles. Podían ser comprados, vendidos, alquilados, hipotecados o heredados. No podían poseer propiedad, celebrar contratos legales, testificar en juicio contra personas blancas, ni contraer matrimonio reconocido por la ley. Sus familias podían ser separadas a voluntad del amo, y frecuentemente lo eran. No tenían derecho a la educación. De hecho, enseñar a leer a un esclavo era ilegal en muchos estados sureños.
Sus cuerpos pertenecían a sus amos, quienes podían castigarlos físicamente, obligarlos a trabajar sin compensación, y en el caso de las mujeres, abusar de ellas sexualmente sin ninguna consecuencia legal. Este último punto es crucial para entender la historia que nos ocupa. La violación de mujeres esclavizadas por parte de amos blancos era endémica en el sur esclavista. No era una aberración, sino una característica estructural del sistema. Las mujeres esclavizadas no tenían recurso legal contra el abuso sexual. De hecho, el concepto de violación de una esclava no existía en la ley, ya que el amo tenía derecho absoluto sobre el cuerpo de su propiedad. Los hijos resultantes de estas uniones nacían esclavizados, añadiendo valor a las propiedades del amo. Esta realidad produjo una población significativa de personas esclavizadas de ascendencia mixta. En las plantaciones virginianas era común encontrar esclavizados que eran hijos, sobrinos, primos o hermanos de sus amos. Las familias blancas vivían literalmente rodeadas de sus parientes esclavizados, a quienes trataban no como familia, sino como propiedad. Esta proximidad genética no atenuaba en nada la brutalidad del sistema. En algunos casos, la exacerbaba, ya que los esclavizados de piel clara eran con frecuencia vendidos a precios más altos o sometidos a formas particulares de explotación. La familia Wales y los Hemings. La historia de Sally Hemings comienza una generación antes de su nacimiento, con un hombre llamado John Wales. Wales era un inmigrante inglés que había llegado a Virginia en 1720 y había prosperado como abogado, comerciante de tierras y, significativamente, como comerciante de esclavos. Era uno de los mayores traficantes de seres humanos de Virginia, responsable de traer miles de africanos a la colonia para ser vendidos como esclavos. John Wales se casó 3 veces. Su primera esposa, Martha Epes, murió poco después de dar a luz a su única hija, también llamada Martha. Esta Martha Wales se convertiría en 1772 en la esposa de Thomas Jefferson. Era una joven viuda de 23 años, educada, musical y, según todos los relatos, profundamente amada por Jefferson. Lo que Martha Wales Jefferson llevó a su matrimonio, además de su persona, fue una dote sustancial que incluía tierras, dinero y 135 personas esclavizadas. Entre estas personas se encontraba una mujer llamada Elizabeth Hemings, conocida como Betty, y sus numerosos hijos. Betty Hemings había nacido en Virginia alrededor de 1735, hija de una mujer africana esclavizada y de un capitán de barco inglés. Era lo que en la terminología racial de la época se llamaba una mulata, una persona de ascendencia mixta africana y europea. Betty había sido propiedad de John Wales durante muchos años y había tenido varios hijos antes de la muerte de la tercera esposa de Wales. Después de esta muerte, Betty Hemings se convirtió en la concubina de su amo. De la relación entre John Wales y Betty Hemings nacieron 6 hijos: Robert, James, Tenia, Grita, Peter y Sally. Estos niños eran, por tanto, medio hermanos de Martha Wales Jefferson, la esposa de Thomas Jefferson. Eran también, por ley y por costumbre, esclavos de su propio padre. John Wales nunca reconoció legalmente a estos hijos ni los liberó. A su muerte en 1773 fueron heredados, junto con su madre, por Martha y Thomas Jefferson. Sally Hemings nació en 1773, el mismo año de la muerte de su padre, John Wales. Tenía aproximadamente 3/4 de ascendencia europea y 1/4 de ascendencia africana. Según las descripciones que sobreviven, era de piel muy clara, cabello largo y liso, y rasgos que la distinguían poco de una persona blanca. Sin embargo, bajo las leyes de Virginia era una esclava, propiedad primero de los Jefferson y luego, tras la muerte de Martha Jefferson en 1782,
de Thomas Jefferson exclusivamente. Sally creció en Monticello, probablemente como compañera de juegos y después como sirvienta de las hijas de Jefferson, Martha, llamada Patsy, y Mary, llamada Polly. Su hermano mayor, James, fue entrenado como cocinero francés y viajó a París con Jefferson cuando éste asumió el cargo de ministro en Francia en 1784, y fue en París donde la historia de Sally Hemings y Thomas Jefferson tomaría un giro que definiría ambas vidas y que permanecería oculto durante 2 siglos. Jefferson en París. Thomas Jefferson llegó a París en agosto de 1784, acompañado de su hija mayor Martha, de 11 años, y de James Hemings, de 19. Había sido nombrado ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en Francia, reemplazando a Benjamin Franklin. Su esposa Martha había muerto 2 años antes, dejándolo devastado de dolor. Según testimonios familiares, en su lecho de muerte, Martha le había hecho prometer que nunca volvería a casarse, y Jefferson mantuvo esa promesa. Los 5 años que Jefferson pasó en Francia fueron formativos. Observó de cerca los primeros años de la Revolución Francesa, se relacionó con filósofos y científicos, adquirió libros, vinos, muebles y obras de arte, y se empapó de la cultura europea. También enfrentó una contradicción legal interesante. En Francia, la esclavitud no existía. Según el principio legal francés, cualquier esclavo que pisara suelo francés era automáticamente libre. James Hemings, técnicamente, podría haber reclamado su libertad en cualquier momento durante los 5 años que pasó en París. Jefferson era consciente de esta situación. Negoció con James un acuerdo. Si James aceptaba aprender la cocina francesa y regresar a Virginia, Jefferson eventualmente le concedería la libertad. James aceptó. Es importante señalar que este acuerdo revela tanto el reconocimiento por parte de Jefferson de que James tenía opciones en Francia como su determinación de mantener control sobre él. En 1787, Jefferson envió por su hija menor, Mary, de 9 años, quien había quedado en Virginia al cuidado de parientes. Para acompañar a la niña en el largo viaje transatlántico, Jefferson había solicitado que enviaran a una mujer mayor y experimentada. En cambio, llegó Sally Hemings, de 14 años. Las razones exactas de esta sustitución no están claras en los registros históricos. Lo que sí sabemos es que Sally Hemings llegó a París en julio de 1787 y permaneció allí hasta octubre de 1789, cuando toda la familia Jefferson regresó a Virginia. Durante estos 2 años y 3 meses, algo cambió fundamentalmente en la relación entre Thomas Jefferson, de 44 años, y Sally Hemings, de 14 a 16. Así llegamos al umbral de una historia que durante 2 siglos fue negada, minimizada y enterrada por historiadores, instituciones y la familia blanca de Jefferson. Una historia que revela la profunda hipocresía en el corazón del proyecto americano y que nos obliga a confrontar las contradicciones morales de aquellos a quienes llamamos padres fundadores. Parte 2. Realidad privada y desequilibrio de poder. Sally Hemings, una vida en las sombras. De Sally Hemings como persona individual sabemos relativamente poco, y esto en sí mismo es significativo. Era una mujer esclavizada, y las vidas de las personas esclavizadas raramente fueron documentadas con el detalle que se aplicaba a sus amos. No sobrevive ningún escrito de su mano, ningún retrato, ninguna descripción extensa de su carácter o personalidades. Lo que sabemos proviene de registros fragmentarios, de los recuerdos de sus hijos, de las memorias de visitantes a Monticello y de los documentos de Jefferson mismo. Sabemos que nació en 1773, la hija menor de Betty Hemings y John Wales. Sabemos que era medio hermana de Martha Jefferson, la esposa de Thomas Jefferson.
Sabemos que creció en Monticello, en una posición peculiar dentro de la jerarquía de la esclavitud doméstica. Era parte de la familia Hemings, que ocupaba un estatus algo elevado entre los esclavizados de Jefferson debido a sus conexiones familiares y sus habilidades especializadas. Los Hemings no trabajaban en los campos de tabaco. Eran esclavos domésticos, cocineros, costureras, sirvientes personales, artesanos. Esta distinción no los hacía libres, pero les proporcionaba ciertas ventajas materiales y mayor proximidad a la familia blanca. Los hermanos mayores de Sally ocupaban posiciones de responsabilidad en la casa. James era el cocinero principal. Robert era sirviente personal de Jefferson. Sus hermanas trabajaban en la casa grande. Sally probablemente fue entrenada para servir como dama de compañía de las hijas de Jefferson. Era apenas mayor que Martha Jefferson, Patsy, y solo 4 años mayor que Mary, Polly. En los registros de Monticello, su nombre aparece ocasionalmente, pero siempre como propiedad, nunca como persona. Los años de París. Cuando Sally Hemings llegó a París en julio de 1787, era una adolescente de 14 años que nunca había salido de Virginia. El viaje había sido largo y difícil. Semanas en el mar, en un barco donde ella era responsable de cuidar a Mary Jefferson, de 9 años. Al llegar a Francia, entró en un mundo radicalmente diferente de todo lo que había conocido. En París, Sally y su hermano James vivieron en la residencia de Jefferson en los Campos Elíseos, técnicamente en suelo donde la esclavitud no tenía validez legal. Jefferson les pagaba un pequeño salario, reconociendo implícitamente que su estatus en Francia era diferente. Para Sally, este salario, 24 libras al mes, más tarde aumentado, era probablemente la primera vez que recibía cualquier compensación por su trabajo. Abigail Adams, esposa del futuro presidente John Adams, conoció a Sally brevemente en Londres durante el viaje hacia París. En una carta a Jefferson, Adams describió a Sally como una niña que necesitaba más cuidados de los que podía dar. La niña que trajo a su hija es totalmente incapaz de cuidar de ella sin algún tipo de supervisora, escribió Adams, añadiendo que Sally es muy buena de temperamento, pero claramente inadecuada para la responsabilidad que se le había asignado. Durante los más de 2 años que Sally pasó en París, aprendió francés y probablemente fue entrenada en las habilidades necesarias para servir como dama de compañía. También, según el testimonio posterior de su hijo Madison Hemings, inició una relación con Thomas Jefferson. Es en este punto donde debemos ser extremadamente claros sobre las dinámicas de poder involucradas. Sally Hemings tenía 14 años cuando llegó a París. Jefferson tenía 44. Ella era su propiedad legal, aunque temporalmente residiendo en un lugar donde esa propiedad no tenía validez. Él era no solo su amo, sino el embajador de su país, un hombre de enorme poder e influencia. Ella estaba sola en un país extranjero, sin familia, excepto un hermano que también era propiedad de Jefferson, sin recursos propios, sin posibilidad real de independencia. Bajo estas circunstancias, hablar de relación o romance, en cualquier sentido que implique igualdad o consentimiento libre, es profundamente problemático. El consentimiento requiere la capacidad de decir no sin consecuencias devastadoras. Sally Hemings no tenía esa capacidad. Su negativa habría significado antagonizar al hombre que literalmente poseía su cuerpo, que controlaba su presente y su futuro, que tenía poder absoluto sobre ella y sobre toda su familia. Lo que ocurrió entre Jefferson y Hemings en París fue, en los términos más precisos que podemos usar, una relación en la que el consentimiento genuino era estructuralmente imposible.
Llamarla violación simplifica quizás una realidad más compleja, pero llamarla romance oscurece la brutal asimetría de poder que la definía. Era una relación en la que un hombre de mediana edad, en posición de poder absoluto, tuvo acceso sexual a una adolescente que era su propiedad. El regreso a Virginia. En el otoño de 1789, Jefferson decidió regresar a Virginia. La Revolución Francesa estaba entrando en una fase más radical, y Jefferson había recibido permiso del Congreso para una visita a su tierra natal. Tenía la intención de regresar a Francia, pero los eventos políticos en Estados Unidos cambiarían esos planes. Según el testimonio de Madison Hemings, recogido en 1873, su madre Sally estaba embarazada cuando Jefferson decidió partir. Ella, consciente de que en Francia podía reclamar su libertad, no quería regresar a Virginia y a la esclavitud. Jefferson la convenció de volver prometiéndole que sus hijos serían liberados cuando cumplieran 21 años. Madison Hemings relató: «Mi madre se convirtió en la concubina del señor Jefferson, y cuando él fue llamado de regreso a casa, ella estaba encinta de él. Él deseaba llevarla de regreso a Virginia con él, pero ella se mostró reacia. Era tan solo de la opinión de quedarse en Francia, donde podía ser libre por ley, mientras que si regresaba a Virginia tendría que someterse a la esclavitud de nuevo. Para inducirla a hacerlo, él prometió cosas extraordinarias y solemnemente les prometió a ella y a sus hijos su libertad cuando llegaran a los 21 años. En consecuencia, ella regresó con él a Virginia. Este testimonio es revelador de múltiples maneras. Demuestra que Sally Hemings era consciente de sus opciones legales en Francia. Demuestra que tomó una decisión calculada basada en las promesas de Jefferson. Y demuestra que aunque carecía del poder para negociar como igual, ejercía la agencia que le era posible dentro de restricciones brutales. El embarazo mencionado terminó, según Madison Hemings, en un niño que murió poco después del regreso a Virginia. Este sería el primero de los hijos de Sally y Jefferson. En los siguientes 25 años, Sally daría a luz a varios hijos más, de los cuales al menos 4 sobrevivieron hasta la edad adulta. Los hijos de Sally Hemings, los registros de Monticello, documentan los nacimientos de los hijos de Sally Hemings con una regularidad que los historiadores han notado corresponde consistentemente con los períodos en que Jefferson estaba presente en la plantación. Estos hijos fueron un hijo sin nombre, nacido alrededor de 1790, que murió en la infancia; Harriet E., nacida en 1795, que murió a los 2 años; Beverly, nacido en 1798, una hija sin nombre, nacida en 1799, que murió en la infancia; Harriet Damo, nacida en 1801; Madison, nacido en 1805; Eston, nacido en 1808, los 4 hijos que sobrevivieron hasta la edad adulta, Beverly, Harriet, Madison y Eston, fueron todos descritos por contemporáneos como de apariencia casi blanca. Esto no es sorprendente, dado que Sally Hemings misma era de 3/4 de ascendencia europea, lo que hacía a sus hijos de 7/8 europeos. La ironía de este cálculo racial revela la arbitrariedad del sistema. Bajo las leyes de Virginia, estas personas eran legalmente negras y esclavas, a pesar de ser genéticamente casi indistinguibles de los blancos. Los hijos de Sally vivieron en Monticello en una situación peculiar. No trabajaban en los campos como los otros, esclavizados. Beverly y Harriet recibieron entrenamiento en oficios especializados. Madison y Eston fueron entrenados como carpinteros. Recibieron lo que Madison describió como un trato privilegiado dentro del contexto de la esclavitud, aunque nunca perdieron su estatus legal de propiedad. Jefferson cumplió parcialmente su promesa a Sally Hemings.
Beverly y Harriet fueron autorizados a irse de Monticello cuando tenían poco más de 20 años, efectivamente liberados sin documentación formal. Ambos se trasladaron al norte, se casaron con personas blancas y desaparecieron en la sociedad blanca, dejando atrás su identidad como descendientes de esclavizados. Madison y Easton fueron liberados formalmente en el testamento de Jefferson en 1826. Sin embargo, hay una omisión notable. Jefferson nunca liberó a Sally Hemings. Ella aparece en el inventario de su patrimonio tras su muerte, todavía clasificada como su propiedad. Fue finalmente liberada informalmente por la hija de Jefferson, Martha Randolph, y pasó sus últimos años viviendo en Charlottesville con sus hijos Madison y Easton. Murió en 1835. Aproximadamente a los 62 años. La vida en Monticello. Los historiadores han reconstruido fragmentos de la vida cotidiana de Sally Hemings en Monticello. Vivía en una de las dependencias adjuntas a la casa principal, en lo que se conocía como South Dependency. Su habitación estaba cerca de la de Jefferson, conectada por pasillos y escaleras que permitían movimiento discreto. Su papel oficial era el de sirvienta de la casa, encargada de la ropa de Jefferson y de funciones domésticas. Pero su posición real era ambigua. No era tratada como una esclava ordinaria, pero tampoco era reconocida como compañera del amo. Existía en un limbo social que era común para las mujeres esclavizadas que tenían relaciones con sus amos. Ni esposa, ni simplemente sirvienta, visible pero invisible, presente pero sin reconocimiento. Los visitantes de Monticello ocasionalmente notaban la presencia de esclavizados de piel clara que se parecían llamativamente a Jefferson. Un visitante, el conde de Volney, supuestamente comentó sobre el parecido entre Jefferson y algunos de los esclavizados de la casa. Otro visitante mencionó haber visto a una joven sirvienta que era casi indistinguible de Jefferson en sus rasgos. Estas observaciones fueron repetidas y amplificadas cuando, en 1802, el periodista James Callender publicó acusaciones de que Jefferson mantenía como concubina a una de sus esclavas y tenía hijos con ella. La historia de Sally Hemings se convirtió brevemente en un escándalo público, utilizado por los enemigos políticos de Jefferson para atacarlo. Jefferson nunca respondió públicamente a las acusaciones, y sus aliados las negaron vehementemente. La imposibilidad del consentimiento. Es fundamental insistir en este punto. En el contexto de la esclavitud, el consentimiento sexual genuino era estructuralmente imposible. Esta no es una afirmación moral abstracta, sino una descripción de la realidad legal y social de la esclavitud estadounidense. Sally Hemings era propiedad de Thomas Jefferson. Él podía venderla, alquilarla, castigarla, separar a ella de sus hijos. Tenía control total sobre cada aspecto de su vida. Su bienestar material, su seguridad física, el destino de su familia, todo dependía de la voluntad de Jefferson. En tales circunstancias, el sí de una persona esclavizada no tiene el significado que tendría el sí de una persona libre. No es una expresión de deseo autónomo, sino una estrategia de supervivencia dentro de un sistema de dominación total. Cuando la alternativa a la aquiescencia es el castigo, la venta, la separación de los seres queridos, la negación de cualquier protección, el consentimiento se convierte en un concepto vacío. Esto no significa que Sally Hemings no tuviera agencia. La tuvo dentro de los límites que le permitía el sistema. Su decisión de regresar de Francia, sus negociaciones por la libertad de sus hijos, su manejo de una situación imposible durante casi 4 décadas. Todo esto demuestra inteligencia, estrategia y resistencia. Pero esta agencia limitada no es lo mismo que la libertad de
Consentir o rechazar una relación sexual con quien tiene poder absoluto sobre ti. Los historiadores modernos que han estudiado esta relación han evitado cuidadosamente términos como amante, romance o relación amorosa para describir lo que ocurrió entre Jefferson y Hemings. Estos términos implican una reciprocidad y una libertad que no existían. Lo que existía era un hombre con poder absoluto y una mujer sin ninguno, una estructura que define la explotación, no el amor. El silencio de Jefferson, Thomas Jefferson, nunca reconoció públicamente su relación con Sally Hemings ni su paternidad de los hijos de ella. En sus voluminosos escritos, más de 25.000 cartas, múltiples libros, innumerables notas, no hay ninguna mención directa de esta relación que definió décadas de su vida privada. Este silencio es revelador. Jefferson, que escribió sobre casi todo, que documentó obsesivamente sus gastos, sus lecturas, sus observaciones científicas, sus pensamientos políticos, guardó un silencio absoluto sobre la madre de varios de sus hijos. Este silencio no era casual, era una estrategia deliberada de ocultamiento. En su libro de granja, Jefferson registró meticulosamente los nacimientos de esclavizados en Monticello, incluyendo los hijos de Sally Hemings. Pero mientras que para otros esclavizados frecuentemente anotaba el nombre del padre, para los hijos de Sally, esta información está ausente. El silencio en el registro es tan elocuente como en cualquier declaración. Jefferson sí mencionó a Sally Hemings en algunos documentos prácticos. Aparece en listas de distribución de telas, en asignaciones de trabajo, en el inventario de su patrimonio, pero siempre como propiedad, nunca como persona, nunca como la madre de sus hijos. Este silencio tenía múltiples funciones. Protegía la reputación de Jefferson en una sociedad que, aunque toleraba ampliamente las relaciones entre amos y esclavas, no las celebraba públicamente. Protegía a su familia blanca de la vergüenza de reconocimiento. Protegía el orden racial que Jefferson, a pesar de sus dudas intelectuales sobre la esclavitud, nunca estuvo dispuesto a desafiar de manera significativa. El silencio también era una forma de poder. Al no reconocer la relación, Jefferson mantenía control total sobre la narrativa. Sally no podía contar su historia. Era una mujer esclavizada sin voz pública. Los hijos no podían reclamar su herencia. Eran esclavizados sin derechos legales. El silencio de Jefferson los condenaba a la invisibilidad. Las contradicciones de Jefferson sobre la esclavitud. Para comprender la relación entre Jefferson y Hemings, debemos situarla dentro del contexto más amplio de las actitudes de Jefferson hacia la esclavitud. Jefferson era un hombre de contradicciones profundas, y en ningún tema eran estas contradicciones más evidentes que en el de la esclavitud. En sus escritos, Jefferson expresó repetidamente su oposición moral a la esclavitud. En la Declaración de Independencia original, incluyó un párrafo condenando el comercio de esclavos, que fue eliminado por presión de delegados del sur profundo. En sus notas sobre el estado de Virginia, llamó a la esclavitud un despotismo sin remisión, que corrompía tanto al amo como al esclavo. Escribió que temblaba por su país cuando recordaba que Dios era justo. Sin embargo, estas palabras nunca se tradujeron en acciones significativas. Jefferson poseyó a más de 600 personas a lo largo de su vida. Liberó formalmente solo a 7, todos miembros de la familia Hemings. Vendió a muchos otros, incluyendo, según algunos registros, para pagar sus deudas. Jefferson racionalizaba esta contradicción de varias maneras. Argumentaba que la liberación sin preparación sería perjudicial para los esclavizados mismos. Sostenía que la economía sureña colapsaría sin trabajo esclavo. Expresaba la esperanza de que la siguiente generación resolvería el problema.
Estas racionalizaciones le permitían mantener sus principios abstractos mientras vivía en completa contradicción con ellos. La relación con Sally Hemings añade otra capa a estas contradicciones. Aquí tenemos a un hombre que escribió que todos los hombres son creados iguales, manteniendo una relación sexual con una mujer que era su propiedad, produciendo hijos que nacían como sus esclavos. Un hombre que expresaba horror por la corrupción moral de la esclavitud, participando activamente en una de sus expresiones más íntimas, la explotación sexual de mujeres esclavizadas. Los defensores de Jefferson han argumentado que su relación con Sally Hemings pudo haber sido genuinamente afectuosa, que Jefferson pudo haber amado a Sally dentro de los límites que su sociedad le permitía. Esto es posible. Pero incluso si Jefferson experimentó algo que él consideraba amor, ese sentimiento no cambió la estructura fundamental de la relación, no liberó a Sally, no reconoció a sus hijos, no usó su enorme influencia política para cambiar el sistema que hacía posible su poder sobre ella. El amor que no desafía la injusticia, que se acomoda dentro de estructuras de opresión, que acepta los beneficios de la dominación, mientras lamenta abstractamente sus males. ¿Puede llamarse verdaderamente amor? ¿O es más bien una forma de sentimentalismo que permite al opresor sentirse bien consigo mismo mientras continúa oprimiendo? Esta es la pregunta que la historia de Jefferson y Hemings nos obliga a confrontar, no solo como historia del pasado, sino como espejo de todas las maneras en que el poder se disfraza de afecto, en que la explotación se viste de relación, en que la injusticia se hace tolerable a través de la sentimentalización. Parte 3. Negación, silencio y supresión histórica. El escándalo de 1802. La primera exposición pública de la relación entre Jefferson y Hemings ocurrió en 1802, cuando Jefferson era presidente de los Estados Unidos. El periodista James Callender, un antiguo aliado de Jefferson que se había convertido en enemigo amargado, publicó una serie de artículos en el Richmond Recorder acusando al presidente de mantener una concubina esclava y de haber tenido hijos con ella. Callender escribió: «Es bien sabido que el hombre, a quien el pueblo deleitaría en honrar, mantiene, y durante muchos años ha mantenido como su concubina a una de sus esclavas. Su nombre es Sally. Por esta muchacha negra, el presidente ha tenido varios hijos, y ella se encuentra actualmente encinta nuevamente». Las acusaciones de Callender contenían información específica que solo podía provenir de alguien con conocimiento cercano de Monticello. Mencionaba a Sally por nombre, describía el número aproximado de hijos y proporcionaba detalles sobre la situación doméstica de Jefferson. Aunque Callender mezclaba hechos con rumores y añadía comentarios racistas y despectivos, el núcleo de su acusación resultaría ser verdadero. La reacción a las publicaciones de Callender siguió líneas políticas predecibles. Los federalistas, enemigos de Jefferson, repitieron y amplificaron las acusaciones. Los republicanos, aliados de Jefferson, las negaron vehementemente. Periódicos de todo el país publicaron artículos, canciones satíricas y caricaturas sobre el supuesto escándalo. Jefferson mismo nunca respondió públicamente a las acusaciones. Mantuvo un silencio completo que sus aliados interpretaron como dignidad ante calumnias indignas de respuesta. Este silencio sería mantenido por Jefferson hasta su muerte en 1826 y se convertiría en el modelo que sus descendientes blancos seguirían durante 2 siglos. La negación familiar. Después de la muerte de Jefferson, su familia blanca enfrentó el desafío de proteger su legado de las persistentes acusaciones sobre Sally Hemings.
Estrategia que adoptaron fue de negación completa combinada con la construcción de una narrativa alternativa. Martha Jefferson Randolph, la hija de Jefferson, y sus hijos, desarrollaron la teoría de que los hijos de Sally habían sido engendrados no por Jefferson, sino por uno de sus sobrinos, Peter Carr o Samuel Carr. Esta teoría tenía la ventaja de explicar el parecido físico entre los hijos de Sally y Jefferson. Después de todo, los Carr eran parientes, mientras absolvía al patriarca de responsabilidad directa. Esta narrativa fue transmitida de generación en generación dentro de la familia. Jefferson, en memorias familiares, en conversaciones privadas, en declaraciones ocasionales a historiadores y periodistas, los descendientes blancos de Jefferson repitieron la historia de los sobrinos Carr. La narrativa se convirtió en artículo de fe familiar, parte de la defensa del honor del ancestro. La negación familiar no era simplemente una defensa de la reputación de Jefferson, era también una defensa de la posición social de la familia misma. Reconocer que Jefferson había tenido hijos con una esclava significaría reconocer que los descendientes blancos de Jefferson tenían parientes negros. En una sociedad estructurada por la supremacía blanca, tal reconocimiento era impensable. Esta negación tenía consecuencias directas para los descendientes de Sally Hemings. Madison y Eston Hemings, los dos hijos de Sally que fueron formalmente liberados, vivieron vidas en las que su identidad fue constantemente cuestionada. Madison Hemings permaneció en la comunidad negra, identificándose como negro y contando la historia de su origen a quien quisiera escuchar. Su testimonio de 1873, publicado en un periódico de Ohio, proporcionó el relato más detallado de la relación entre Jefferson y Sally Hemings. Eston Hemings, por el contrario, eventualmente se trasladó a Wisconsin, cambió su apellido a Jefferson y se integró en la sociedad blanca. Sus descendientes vivieron como blancos durante generaciones, algunos sin conocer su verdadera ascendencia, otros guardando el secreto como una vergüenza familiar. La historiografía de la negación. Durante más de un siglo y medio, la historiografía académica sobre Jefferson reflejó y reforzó la negación familiar. Los historiadores, casi todos blancos y muchos sureños, trataron las acusaciones sobre Sally Hemings como calumnias desacreditadas, indignas de investigación seria. La biografía de Jefferson más influyente del siglo XIX, escrita por Henry Randall y publicada en 1858, mencionó brevemente el escándalo de Callender, solo para descartarlo basándose en los desmentidos de la familia Jefferson. Randall había entrevistado a miembros de la familia y había aceptado sin cuestionamiento la teoría de los sobrinos Carr. Dumas Malone, el historiador que escribió la biografía definitiva de Jefferson en 6 volúmenes durante el siglo XX, dedicó años de investigación a su sujeto. Sin embargo, sobre Sally Hemings, Malone fue brevemente dismisivo. En un ensayo de 1974, escribió que la acusación de que Jefferson había mantenido una relación con Sally era prácticamente imposible, dadas las características morales de Jefferson. Para Malone, el carácter de Jefferson, su refinamiento, su intelectualidad, su elevación moral, hacía inconcebible que hubiera podido participar en tal relación. Este argumento es revelador de los supuestos que subyacían a la negación historiográfica. Malone no estaba argumentando desde la evidencia, sino desde una imagen preconcebida de Jefferson como héroe moral. La relación con Hemings era imposible no porque la evidencia la contradijera, sino porque contradecía la imagen que Malone y otros historiadores habían construido de Jefferson. Esta aproximación era doblemente problemática. Primero, asumía que los hombres refinados
no participaban en la explotación sexual de mujeres esclavizadas, ignorando la evidencia abrumadora de que tal explotación era endémica en el sur esclavista, practicada por hombres de todas las clases sociales. Segundo, daba más peso a la reputación de Jefferson que a los testimonios de los descendientes de Hemings, reflejando un sesgo racial que privilegiaba las voces blancas sobre las negras. El testimonio de Madison Hemings. En contraste con el silencio y la negación del lado blanco de la familia, los descendientes de Sally Hemings preservaron y transmitieron su historia. El documento más importante de esta tradición es el testimonio de Madison Hemings, publicado en el Pike County Republican de Ohio el 13 de marzo de 1873. Madison Hemings tenía 68 años cuando dio su testimonio al periodista S. F. Wetmore. Había vivido toda su vida en la sombra de su origen, hijo de un expresidente de Estados Unidos, nacido como esclavo, liberado solo por el testamento de su padre biológico, viviendo como hombre negro en una sociedad que lo consideraba inferior. Su testimonio es a la vez un recuento de hechos y un reclamo de reconocimiento. Madison describió la relación entre su madre y Jefferson con una claridad que contradecía directamente las negaciones de la familia blanca. Relató cómo comenzó la relación en París, cómo su madre había negociado la libertad de sus hijos a cambio de regresar a Virginia, cómo habían vivido en Monticello, cómo Jefferson había mantenido su promesa de liberar a los hijos cuando cumplieran 21 años. El testimonio de Madison fue ignorado o descartado por historiadores blancos durante más de un siglo. Se lo consideraba poco confiable porque provenía de un hombre negro, porque había sido publicado en un periódico abolicionista, porque contradecía la narrativa aceptada. Los estándares de evidencia aplicados al testimonio de Madison eran mucho más estrictos que los aplicados a las negaciones de la familia Jefferson. Esta doble vara era evidente. Las declaraciones de la familia blanca de Jefferson fueron aceptadas sin cuestionamiento significativo, a pesar de su obvio interés en proteger la reputación familiar. El testimonio de Madison Hemings fue descartado a pesar de su conocimiento directo y su falta de incentivo evidente para mentir. La invisibilización de Sally Hemings. Más allá de la negación de la relación específica, existía una invisibilización más amplia de Sally Hemings como persona. En los relatos históricos de Monticello, Sally aparecía, cuando aparecía, como una figura marginal, una sirvienta sin particularidad, parte del mobiliario humano de la plantación. Esta invisibilización era parte de un patrón más amplio de borrado de las vidas de personas esclavizadas de la historia estadounidense. Las narrativas históricas se centraban en las vidas de los grandes hombres blancos, los padres fundadores, los presidentes, los generales, mientras que los millones de personas esclavizadas que habían construido el país eran reducidas a estadísticas o a presencias silenciosas en el fondo. Sally Hemings no dejó escritos propios, no hay cartas, diarios, memorias. Su voz nos llega solo a través de los recuerdos de otros, su hijo Madison, los registros de Jefferson, las observaciones ocasionales de visitantes. Esta ausencia de voz propia no era accidental, era el producto de un sistema que negaba a las personas esclavizadas el acceso a la alfabetización, el tiempo para la reflexión, los medios para preservar sus pensamientos. La invisibilización de Sally era también una función de la incomodidad que su historia causaba. Reconocer a Sally como una persona completa, con inteligencia, con agencia, con sufrimiento, requería confrontar la brutalidad del sistema que Jefferson había apoyado. Era más fácil no verla en absoluto. Monticello y la memoria selectiva. Monticello, la casa de Jefferson, se convirtió en un sitio de
Memoria selectiva. Abierta al público como museo desde 1923, la mansión fue presentada durante décadas como un templo al genio de Jefferson. Los visitantes podían admirar la arquitectura, los inventos, la biblioteca, los jardines. Podían aprender sobre Jefferson, el filósofo, el estadista, el científico aficionado. Lo que los visitantes no escuchaban era la historia de las personas esclavizadas que habían hecho posible esa vida de refinamiento. Las dependencias donde vivían los esclavizados, incluyendo la habitación de Sally Hemings, no eran parte del recorrido. Los guías no mencionaban la contradicción entre los ideales de libertad de Jefferson y su práctica de la esclavitud. Esta omisión no era accidental. La Fundación Thomas Jefferson, que administraba Monticello, operaba bajo una junta directiva que incluía descendientes de Jefferson y tenía un interés institucional en 1900 presentar una imagen favorable del fundador. Durante décadas, la política oficial de la fundación fue negar la relación entre Jefferson y Hemings, citando la falta de evidencia concluyente. Esta postura ignoraba los estándares normales de evidencia histórica. Los historiadores raramente tienen evidencia concluyente de eventos del pasado. Trabajan con probabilidades, con la preponderancia de evidencia, con la evaluación crítica de fuentes. Por estos estándares, la evidencia de la relación Jefferson-Hemings era ya sustancial antes de las pruebas de ADN. El testimonio de Madison Hemings, los patrones de nacimiento que coincidían con las estancias de Jefferson en Monticello, las observaciones de contemporáneos, el parecido físico reportado, el trato preferencial de la familia Hemings. Pero Monticello no aplicaba estándares normales. Exigía un nivel de prueba imposible, un estándar diseñado no para llegar a la verdad, sino para evitarla. Las voces que persistieron. A pesar de la negación oficial, la historia de Sally Hemings nunca desapareció completamente. Persistió en las comunidades negras, transmitida de generación en generación, como parte de una historia familiar y colectiva. Los descendientes de Sally Hemings, particularmente los que descendían de Madison, mantuvieron viva la memoria de su antepasada y de su relación con Jefferson. Para estas familias, la historia no era un escándalo o una vergüenza, sino un hecho de su existencia, parte de la compleja herencia de ser afroamericano en un país fundado sobre la contradicción entre libertad y esclavitud. Estas voces fueron marginadas, pero no silenciadas. En cada generación había quienes contaban la historia, quienes desafiaban la narrativa oficial, quienes insistían en la verdad de su origen. Cuando los historiadores blancos descartaban el testimonio de Madison Hemings como poco confiable, las familias negras lo preservaban como verdad familiar. También hubo historiadores, particularmente desde la década de 1960, que comenzaron a cuestionar la narrativa de negación. Fawn Brodie, en su biografía de Jefferson de 1974, argumentó que la relación con Hemings probablemente había ocurrido. Brodie fue criticada por historiadores establecidos como Dumas Malone, quien la acusó de sensacionalismo y de falta de rigor académico. Annette Gordon Reed, una historiadora y profesora de Derecho afroamericana, publicó en 1997 Thomas Jefferson and Sally Hemings, An American Controversy, un análisis meticuloso de la evidencia y de los sesgos que habían distorsionado su evaluación. Gordon Reed demostró convincentemente cómo la historiografía sobre Jefferson había aplicado estándares dobles, aceptando testimonios débiles que exoneraban a Jefferson, mientras rechazaba testimonios fuertes que lo implicaban. El trabajo de Gordon Reed preparó el terreno para lo que vendría el año siguiente. Evidencia que haría imposible la continuación de la negación, el costo humano del silencio.
La negación de la relación entre Jefferson y Hemings tuvo costos humanos concretos que se extendieron por generaciones. Para los descendientes de Sally Hemings, significó vivir con una identidad negada, una historia familiar que la sociedad dominante se negaba a reconocer. Madison Hemings vivió su vida como hombre negro en una sociedad que lo consideraba inferior, sabiendo que era hijo de uno de los hombres más celebrados de la nación, sin que ese vínculo le otorgara ningún beneficio ni reconocimiento. Su testimonio de 1873 fue un intento de reclamar su lugar en la historia, un intento que fue ignorado durante más de un siglo. Los descendientes de Eston Hemings, que vivieron como blancos, enfrentaron un dilema diferente. Algunos conocían su ascendencia, pero debían ocultarla para mantener su posición social. Otros fueron mantenidos en ignorancia, privados de una parte de su historia familiar. La elección de pasar como blanco, aunque comprensible dadas las circunstancias, implicaba un rechazo de la herencia de Sally Hemings y de su significado. Para la comunidad afroamericana más amplia, la negación de la historia de Sally Hemings era parte de un patrón mayor de borrado histórico. Las 100 contribuciones de los afroamericanos a la construcción de la nación, el sufrimiento que habían soportado, las injusticias que habían sufrido, todo esto era minimizado o ignorado en las narrativas oficiales. La insistencia en que Jefferson no podía haber tenido hijos con una mujer esclavizada era también una insistencia en que tal historia no importaba, que las vidas de las mujeres esclavizadas no merecían el mismo escrutinio que las vidas de los grandes hombres. El silencio también protegía una mentira más grande. La idea de que los padres fundadores eran figuras moralmente sin mancha que los principios de libertad e igualdad sobre los que se fundó la nación no estaban comprometidos desde el inicio por la práctica de la esclavitud. Reconocer a Sally Hemings significaba reconocer que la contradicción entre los ideales americanos y la realidad americana no era abstracta, sino íntimamente personal, encarnada en la vida del hombre que había escrito que todos los hombres son creados iguales. Este reconocimiento era quizás demasiado perturbador para una nación que prefería sus mitos de origen limpios y edificantes. Era más fácil negar a Sally Hemings que confrontar lo que su historia revelaba sobre América. Mecanismos de la supresión histórica. Mirando en retrospectiva, podemos identificar los mecanismos específicos mediante los cuales la historia de Sally Hemings fue suprimida durante 2 siglos. Primero, estaba el silencio del propio Jefferson, quien nunca reconoció la relación ni a sus hijos. Este silencio originario estableció el patrón que otros seguirían. Segundo, estaba la negación activa de la familia blanca de Jefferson, quienes construyeron y propagaron narrativas alternativas para explicar los hechos incómodos. Tercero, estaba el sesgo racial de la historiografía, que privilegiaba las voces blancas sobre las negras, las fuentes de la élite sobre las de los marginados, la reputación de los grandes hombres sobre la verdad de los explotados. Cuarto, estaba la institucionalización de la memoria selectiva en lugares como Monticello, donde la historia de Jefferson era curada para presentar una imagen favorable. Quinto, estaba la complicidad de una sociedad que prefería no confrontar las contradicciones de sus héroes nacionales, que encontraba más cómodo el mito que la realidad. Estos mecanismos trabajaban juntos, reforzándose mutuamente, creando un sistema de supresión que parecía impenetrable. Y sin embargo, la verdad persistía, preservada por aquellos que tenían más que perder y menos poder para hacerse escuchar, los descendientes de Sally Hemings y las comunidades negras que nunca aceptaron la versión oficial de la historia. Parte 4.
Reconocimiento, legado y reflexión moral. La prueba de ADN de 1998. El 5 de noviembre de 1998, la revista científica Nature publicó un estudio que cambiaría irrevocablemente la comprensión de la historia de Jefferson y Hemings. El investigador Eugene Foster había organizado un análisis de ADN comparando muestras de descendientes masculinos de la línea de Jefferson con descendientes masculinos de la línea de Hemings. El estudio se centró en el cromosoma Y, que se transmite prácticamente sin cambios de padre a hijo. Los investigadores compararon el cromosoma Y de descendientes del tío paterno de Jefferson, ya que Jefferson no tenía descendientes masculinos por línea legítima, con el cromosoma Y de descendientes de Eston Hemings, el hijo menor de Sally. Los resultados fueron inequívocos. El cromosoma Y de los descendientes de Eston Hemings coincidía perfectamente con el cromosoma Y de la línea Jefferson. La probabilidad de que esta coincidencia fuera casual era infinitesimalmente pequeña. La evidencia genética demostraba que un hombre de la línea Jefferson había engendrado a Eston Hemings. Teóricamente, esto podría haber sido cualquier varón Jefferson de la época, pero cuando se combinaba la evidencia de ADN con la evidencia histórica preexistente, la presencia de Jefferson en Monticello 9 meses antes de cada nacimiento de los hijos de Sally, su relación con la familia Hemings, el testimonio de Madison Hemings, el parecido físico reportado, el trato preferencial. La conclusión era abrumadora. Thomas Jefferson había engendrado al menos a Eston Hemings y muy probablemente a todos los hijos de Sally. El estudio de ADN también refutó definitivamente la teoría de los sobrinos Carr, que la familia blanca de Jefferson había sostenido durante casi 2 siglos. El cromosoma Y de los descendientes de los Carr no coincidía con el de los descendientes de Hemings. La coartada que había servido para exonerar a Jefferson era genéticamente imposible. La respuesta institucional. La publicación del estudio de ADN forzó una reconsideración institucional de la historia de Jefferson. La Fundación Thomas Jefferson, que administra Monticello, comisionó un estudio interno para evaluar toda la evidencia disponible. En enero de 2000, el Comité de Investigación de la Fundación publicó sus conclusiones. La preponderancia de la evidencia indicaba que Jefferson había sido el padre de todos los hijos conocidos de Sally Hemings. Este reconocimiento oficial fue un cambio sísmico. Durante décadas, Monticello había sido cómplice de la negación. Ahora, la misma institución reconocía la verdad que había suprimido. Los recorridos por Monticello comenzaron a incluir información sobre Sally Hemings y la esclavitud en la plantación. Se restauraron las habitaciones donde habían vivido los esclavizados. La historia que había sido ocultada comenzó a ser contada. Sin embargo, el reconocimiento no fue unánime. Algunos descendientes blancos de Jefferson rechazaron las conclusiones del estudio de ADN y del Comité de Monticello. La Asociación de Descendientes de Thomas Jefferson, que agrupa a los descendientes de la línea legítima de Jefferson, votó en 2002 contra admitir a los descendientes de Sally Hemings como miembros. Esta exclusión continúa hasta el día de hoy, un recordatorio de que el reconocimiento institucional no ha eliminado las divisiones raciales que la historia de Hemings encarna. Revisión historiográfica. Las pruebas de ADN también forzaron una revisión de la historiografía sobre Jefferson. Los historiadores que habían negado o minimizado la relación con Hemings, figuras como Douglas Adair, Merrill Peterson o Dumas Malone, fueron revaluados críticamente. Sus argumentos, que antes habían parecido conclusiones académicas sólidas, fueron reconocidos como lo que siempre habían sido:
defensas partidistas de Jefferson basadas en suposiciones racistas. Annette Gordon Reed, cuyo libro de 1997 había preparado el terreno para el estudio de ADN, recibió finalmente el reconocimiento que merecía. Su trabajo posterior, The Hemingses of Monticello, An American Family, 2008, ganó el Premio Pulitzer de Historia y el Premio Nacional del Libro. Este estudio magistral reconstruía la historia completa de la familia Hemings a lo largo de varias generaciones, situando a Sally y sus parientes como protagonistas de su propia historia, no como notas al pie de la biografía de Jefferson. Una nueva generación de historiadores comenzó a abordar la esclavitud en Monticello con seriedad y rigor. Se publicaron estudios sobre la comunidad esclavizada de Jefferson, sobre sus prácticas como esclavista, sobre la economía de la plantación. La imagen de Jefferson como un esclavista benevolente que trataba bien a su gente fue cuestionada con evidencia de ventas de familias, castigos físicos y explotación laboral. Esta revisión historiográfica no eliminó a Jefferson de la historia americana ni lo redujo a simple villano. Más bien, produjo una imagen más completa y más honesta. Un hombre de contradicciones profundas, capaz de articular principios sublimes de libertad mientras practicaba la dominación más absoluta, un producto de su tiempo que también ayudó a definir ese tiempo. Un padre fundador cuyo legado incluye tanto la Declaración de Derechos Inalienables como la negación sistemática de esos derechos a millones de personas. Sally Hemings en la cultura pública. El reconocimiento de la relación entre Jefferson y Hemings tuvo repercusiones en la cultura más amplia. Películas, novelas, obras de teatro y documentales exploraron la historia. Jefferson in Paris, 1995. Una película de Merchant Ivory dramatizó los años en Francia. La novela de Barbara Chase Reboot, Sally Hemings, 1979, había sido pionera en imaginar la perspectiva de Sally, aunque fue escrita antes de la confirmación del ADN. Estas representaciones culturales fueron controvertidas. Algunos las criticaron por romantizar una relación que era fundamentalmente coercitiva. El problema de representar la relación entre Jefferson y Hemings es estructural. Las convenciones narrativas de la novela romántica o del drama histórico presuponen protagonistas con agencia equivalente, con capacidad de elegir y rechazar. Estas convenciones no encajan con una historia donde una parte tenía poder absoluto sobre la otra. Las representaciones más reflexivas intentaron confrontar esta dificultad, mostrando la asimetría de poder sin excusar ni romantizar. Pero el dilema permanece. ¿Cómo contar una historia en la que una de las protagonistas no dejó ningún registro de sus pensamientos, en la que su voz nos llega solo a través de filtros y mediaciones? Quizás la respuesta más honesta es reconocer que nunca conoceremos completamente a Sally Hemings. Sabemos los hechos de su vida, dónde vivió, cuántos hijos tuvo, cuándo murió. Pero sus pensamientos, sus sentimientos, su experiencia subjetiva permanecen inaccesibles. Esta inaccesibilidad no es accidental. Es el producto de un sistema que trató a personas como ella como objetos, que les negó las herramientas para preservar sus voces, que las silenció sistemáticamente. Reconocer este silenciamiento es parte de reconocer a Sally Hemings. No podemos hablar por ella, pero podemos señalar el vacío donde debería estar su voz. Los descendientes y la reconciliación. Las pruebas de ADN y el reconocimiento oficial de la relación transformaron la posición de los descendientes de Sally Hemings. Durante generaciones, estas familias habían sostenido una verdad que la sociedad dominante negaba. Ahora, esa verdad era confirmada científica e institucionalmente.
Para muchos descendientes, la confirmación fue agridulce. Shannon Lanier, descendiente directo de Madison Hemmings, ha hablado públicamente sobre el significado complejo de descender tanto de un esclavizado como del hombre que lo esclavizó. En entrevistas y en su libro Jefferson's Children, Lanier ha explorado las tensiones de esta herencia dual. Los descendientes de Sally Hemings han buscado diversas formas de reconocimiento. Algunos han solicitado acceso al cementerio familiar de Jefferson en Monticello, donde están enterrados los descendientes blancos. Otros han pedido membresía en la Asociación de Descendientes de Thomas Jefferson. Estas solicitudes han sido en su mayoría rechazadas, aunque algunos descendientes blancos individuales han dado la bienvenida a sus parientes negros. Más allá de los gestos simbólicos, los descendientes de Hemings han enfrentado preguntas sobre qué significa la reconciliación. ¿Puede haber reconciliación sin reconocimiento, sin disculpa, sin reparación? Las divisiones raciales que la historia de Jefferson y Hemings encarna no son solo históricas, se manifiestan en las disparidades económicas, educativas y sociales que persisten entre los descendientes blancos y negros del mismo hombre. Jefferson en el siglo XXI, la revelación de la relación Jefferson-Hemings ocurrió en un momento de intensificación del debate sobre cómo Estados Unidos debe recordar su historia de esclavitud y supremacía blanca. Desde entonces, ese debate solo se ha intensificado. En años recientes, monumentos a figuras confederadas y esclavistas han sido cuestionados y, en algunos casos, removidos. El movimiento Black Lives Matter ha puesto en el centro de la conversación pública la persistencia del racismo sistémico. El asesinato de George Floyd en 2020 generó protestas globales y un ajuste de cuentas cultural sobre el racismo y la historia. En este contexto, la figura de Jefferson ha sido objeto de debates renovados. En 2019, el Consejo Municipal de Charlottesville, Virginia, la ciudad más cercana a Monticello, votó por dejar de celebrar el cumpleaños de Jefferson como fiesta local. En 2020, una estatua de Jefferson fue derribada por manifestantes en Portland, Oregón. En 2021, el Consejo de la Ciudad de Nueva York votó por remover una estatua de Jefferson del Salón del Consejo Municipal. Estos actos han generado controversia. Los defensores de Jefferson argumentan que, a pesar de sus fallas, fue un visionario cuyas ideas sobre la libertad y la democracia siguen siendo fundamentales. Los críticos responden que celebrar a Jefferson sin reconocer plenamente sus crímenes es perpetuar una historia blanqueada que minimiza el sufrimiento de los esclavizados. Esta tensión no tiene resolución fácil. Jefferson escribió palabras que inspiraron movimientos de liberación en todo el mundo, y también fue un esclavista que explotó sexualmente a una mujer que era su propiedad. Ambas cosas son verdaderas. La pregunta es, ¿cómo sostener ambas verdades simultáneamente? ¿Cómo conmemorar sin glorificar? ¿Cómo aprender de la historia sin santificarla? Monticello ha experimentado una transformación significativa desde las pruebas de ADN. El sitio ha expandido su interpretación para incluir las vidas de las personas esclavizadas que vivieron y trabajaron allí. Se han restaurado las dependencias donde vivía la comunidad esclavizada. Tours especializados exploran la esclavitud en la plantación. Las exposiciones incluyen información sobre Sally Hemings y sus hijos. En 2017, Monticello abrió La vida de Sally Hemings, una exposición permanente en la habitación donde se cree que Sally vivió. La exposición presenta lo que se sabe de su vida,
reconoce lo que permanece desconocido y confronta directamente la naturaleza de su relación con Jefferson. Estos cambios no han sido universalmente aplaudidos. Algunos visitantes se quejan de que el énfasis en la esclavitud disminuye la celebración del genio de Jefferson. Otros argumentan que los cambios no van suficientemente lejos, que Monticello sigue siendo fundamentalmente un santuario a Jefferson que incluye a la esclavitud como tema secundario. El desafío que enfrenta Monticello es el desafío que enfrenta toda la nación. Cómo integrar la historia de la esclavitud en la narrativa nacional de manera que sea honesta sin ser destructiva, que reconozca el sufrimiento sin quedarse atrapada en él, que permita aprender del pasado para construir un futuro mejor. Lo que Sally Hemings nos enseña. La historia de Sally Hemings ilumina verdades fundamentales sobre la esclavitud, el poder y la memoria que trascienden su contexto específico. Nos enseña que la esclavitud no era una institución abstracta, sino una realidad vivida, encarnada en relaciones específicas entre personas específicas. Thomas Jefferson no era un esclavista en teoría. Esclavizaba a personas concretas, incluyendo a la mujer con quien tuvo hijos. Esta concreción importa porque hace imposible la abstracción moral que permitió a tantos ilustrados como Jefferson condenar la esclavitud mientras la practicaban. Nos enseña sobre los límites del consentimiento en contextos de poder extremadamente desigual. La relación entre Jefferson y Hemings plantea preguntas incómodas sobre qué significa consentimiento cuando una de las partes es propiedad de la otra. Estas preguntas tienen resonancia más allá de la esclavitud histórica, en cualquier contexto donde el poder sexual y el poder económico o social se entrelazan. Nos enseña sobre los mecanismos de la supresión histórica, el silencio de los poderosos, la negación activa de las familias e instituciones, el sesgo racial de la historiografía, la complicidad de una sociedad que prefiere sus mitos a sus verdades. Estos mecanismos no son solo históricos. Operan cada vez que una sociedad elige no ver lo que resulta inconveniente. Nos enseña sobre la persistencia de la memoria en las comunidades marginadas. A pesar de 2 siglos de negación oficial, la verdad de la historia de Sally Hemings fue preservada por sus descendientes y por la comunidad afroamericana más amplia. Esta persistencia es un testimonio de la resistencia de quienes han sido sistemáticamente silenciados, y nos enseña sobre las posibilidades y los límites de la reconciliación. La verdad de la relación Jefferson-Hemings es ahora reconocida, pero las divisiones que encarna persisten. El reconocimiento es un primer paso, pero no es suficiente en sí mismo para reparar los daños de la historia. Reflexión final. La libertad y sus sombras. Thomas Jefferson murió el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la adopción de la Declaración de Independencia. Es una coincidencia demasiado perfecta para no parecer simbólica, como si la historia misma quisiera subrayar la conexión entre el hombre y el documento. Pero esa misma coincidencia puede leerse de otra manera. El 4 de julio de 1826, mientras la nación celebraba su independencia y lloraba la muerte de su autor, Sally Hemings seguía esclavizada. Tenía aproximadamente 53 años. Había pasado casi 40 de esos años en algún tipo de relación con Jefferson. Había dado a luz a sus hijos. Había vivido su vida entera dentro de los confines de un sistema que la definía como propiedad. Jefferson había prometido libertad a los hijos de Sally y cumplió esa promesa, pero nunca liberó a Sally misma. En su testamento, detallado y cuidadosamente redactado, Jefferson listó las personas que debían ser liberadas tras su muerte.
Todos eran Hemings. Todos eran parientes de Sally, pero Sally no estaba entre ellos. Ella aparece en el inventario del patrimonio de Jefferson como propiedad, valuada en $50, una mujer de mediana edad cuyo valor de mercado había disminuido. ¿Por qué Jefferson nunca liberó a Sally? No lo sabemos. No hay ningún documento que explique esta omisión. Quizás temía que la liberación formal confirmaría las sospechas sobre su relación. Quizás asumía que su familia la cuidaría. Quizás simplemente no pensó en ella como pensaba en sus herederos blancos. El silencio de Jefferson, que mantuvo hasta el final, no nos permite saberlo. Lo que sí sabemos es que Sally Hemings vivió los últimos 9 años de su vida como persona libre, no porque Jefferson la hubiera liberado, sino porque su hija Martha la dejó ir informalmente. Vivió en Charlottesville, cerca de sus hijos Madison y Eston, hasta su muerte en 1835. No sabemos dónde está enterrada. La historia de Sally Hemings es, en última instancia, una historia americana. Contiene las contradicciones que han definido a la nación desde su fundación. La promesa de libertad junto a la práctica de la esclavitud. Los ideales elevados junto a las realidades brutales. Las palabras nobles junto a los silencios cómplices. Jefferson escribió que todos los hombres son creados iguales, y esas palabras han inspirado movimientos de liberación en todo el mundo. Pero Jefferson no liberó a la madre de sus hijos, y ese fracaso revela los límites de su ilustración, los puntos ciegos de su moral, la distancia entre sus principios y su práctica. Podemos celebrar las palabras mientras condenamos las acciones. Podemos honrar los ideales mientras reconocemos que quien los articuló los traicionó en lo más íntimo. ¿Podemos sostener simultáneamente la grandeza y la vergüenza? Estas son las preguntas que la historia de Sally Hemings nos plantea y no tienen respuestas fáciles. Quizás la única respuesta honesta es vivir con la tensión, rechazar tanto la santificación como la demonización, reconocer la complejidad sin usarla como excusa, aprender del pasado sin pretender haberlo superado. Sally Hemings vivió en las sombras de la libertad americana, lo suficientemente cerca para ver su luz, nunca lo suficientemente cerca para calentarse con ella. Su historia, durante tanto tiempo suprimida, es ahora parte del registro histórico. No podemos devolverle la voz que le fue negada, pero podemos asegurarnos de que su silencio ya no sea posible. Mientras Estados Unidos continúa su interminable proyecto de intentar vivir a la altura de sus ideales fundacionales, la sombra de Sally Hemings permanece como recordatorio de lo lejos que estamos de ese objetivo y de por qué el trabajo de justicia nunca termina.